Buenas noches, buenas tardes, buenos días, mis queridos candidatos agilistas y Scrum Masters. Estamos en la clase número 8. Esta es la última clase de nuestro programa educativo. Espero que hayan disfrutado tanto esta clase como la he disfrutado yo. El próximo lunes es nuestra última sesión y solamente vamos a tener este tópico y luego sus presentaciones. Este tópico que estamos tratando hoy, estoy dejando algunas cosas prácticas para el día lunes. Es decir, que aparte de sus presentaciones, vamos a tener un breve overview de este contenido. Estamos hablando de Professional Scrum Masters, los artefactos del Scrum. Artefactos. ¿Qué es un artefacto, Lisette? Gracias por preguntar. Un artefacto es un entregable, un resultado que tiene relevancia para el proyecto. Podría ser un reporte, un dashboard, un entregable, una página, un documento. Es un entregable, es un documento tangible, es un supportive documentation importante del proyecto. En gestión de proyectos tradicionales, uno de los artefactos más importantes es el plan del proyecto, el Project Management Plan, el Project Charter, por ejemplo, y el WBS, que son cosas específicas del scope y de la planificación, del alcance. Ahora en Agility, en Business Agility, en Innovation y Digital Transformation, estamos hablando de que Scrum tiene 3 artefactos. El primer artefacto es el Product Backlog, el segundo es el Sprint Backlog y el tercer artefacto es el incremento. Pero si ustedes leen la guía de Scrum, que es el documento que yo les entregué, que tiene 18 páginas, ahí habla de 2 conceptos importantes, que es el Definition of Done, el Velocity, que mide el rendimiento del equipo, y está el Bird Down and Bird Up Chart. Entonces, esos son artefactos adicionales, pero los está incluyendo en este capítulo para fines de examen. Recuérdense que nuestro objetivo, todas estas clases de las últimas 3 semanas, es pasar el examen y detectar tips and tricks. O sea, tips, o sea, técnicas para pasar el examen y tricks, trucos, ganchos en español. Perfecto, vamos entonces a iniciar con el contenido. Vamos a estar mirando la definición del Product Backlog, Sprint Backlog, incremento, como yo les decía, Definition of Done, y algunos reportes de progreso de la productividad y el avance del proyecto. Ya nosotros en este punto ya hemos repetido muchas veces lo que es el Product Backlog, por eso estoy tratando de incluir solamente información relevante que no hemos visto. Esta, por definición, es la lista de todos los requerimientos para crear un producto final. Recuérdense entonces que los requerimientos pueden ser en un lenguaje técnico, pero para que puedan ser parte de un proyecto Scrum, de un Product Backlog, tienen que convertirse en User Stories, que son los requerimientos definidos en un lenguaje sencillo para que cualquier persona dentro del negocio pueda entenderlos. Es una lista ordenada de todos los requerimientos para poder lograr un producto final. Cada elemento, cada item, cada componente, como usted le quiera decir, del Product Backlog son descritos en un lenguaje de negocio, no en un lenguaje técnico. Recuérdense lo que yo siempre les digo, que esta clase no es para tecnológicos solamente, sino que es más para entrenar a todos los miembros de la organización que quiere innovar y ser transformada. Los elementos, los componentes o los items se estiman, es decir, se hace una medición de su esfuerzo en base a una unidad de medida que se llama Story Points. Story Points es la unidad de medida para poder estimar el tamaño
de los user stories. Ahora, una cosa es el product backlog y otra cosa es el sprint backlog. El sprint backlog, como ustedes saben, es un subconjunto, es una cantidad seleccionada, mínima, vamos a decir, porque tiene que poderse completar en un sprint completo. Todo el sprint backlog tiene que poderse ejecutar en un sprint. Entonces, el sprint backlog es un grupo seleccionado de items o de historias del product backlog, el cual debe ser entregado en el sprint. Entonces, hay dos cosas importantes que definen el sprint backlog, que es el sprint goal, el sprint backlog, que son los items, pero también incluye un plan. Miren, ¿qué es ese plan? La lista de actividades. Entonces, el sprint backlog, que me interesa mucho porque debemos entender la diferencia, fue creado se crea durante el sprint planning, el cual es el primer evento del sprint. Es decir, este es el punto de inicio de la ejecución de nuestro querido sprint. El sprint backlog incluye el número de items. ¿Desde dónde? Desde el tope. ¿Por qué? Porque el product backlog, recuérdense que debe estar priorizado. Los más importantes van aquí, los menos importantes van aquí abajo. Entonces, la idea es que se tomen estos elementos del sprint backlog, se tomen de aquí arriba. Eso debe estar muy claro para el examen. Ahora, ¿qué es un increment? Increment, product increment. ¿Qué es eso, Lisette? Son los items que se completan al final de cada sprint. Es el resultado de un sprint. Es una porción del producto. Es un subconjunto del producto final. Tiene que rendir o cumplir con la definition of done, libre de errores y puede ser utilizable. Recuérdense que eso lo hemos visto durante toda la clase, desde el día 1. El incremento del producto, que es el product increment, es lo mismo, increment o incremento del producto, es el resultado de un sprint. Es una porción del trabajo del proyecto. El equipo de desarrollo y el product owner deben acordar la definition of done. ¿Para qué? Para poder entregar un incremento que sea totalmente, vamos a decir, legal, que sea acordado por los stakeholders, los developers y el product owner. Todos tenemos que estar de acuerdo en lo que es la definition of done. ¿Qué es la definition of done? Yo lo defino como una herramienta de comunicación y acuerdo que garantiza o que nos orienta con respecto a cuándo saber que un trabajo ha sido hecho, ha sido completado. Definition of done, mírenlo aquí. Consiste en el entendimiento compartido con respecto a cuándo se considera que un trabajo ha sido completado. ¿En qué momento yo puedo decir que está hecho? Ya eso está hecho. Es si cumple con qué? Con el definition of done, que pueden ser que esté probado, que esté aceptado, que tenga 3 meses sin errores, que tenga el color tal, que se haya aprobado la parte de seguridad. ¿Quién sabe? Esa es la definition of done. Eso es un ejemplo. Definition of done. Cuando tenemos múltiples equipos de Scrum, un solo proyecto, puede ser que no sea posible utilizar el mismo definition of done para todos los equipos, debido a que están trabajando en elementos, en entregables, en componentes de diferente naturaleza. Esto es un tip para el examen, no, esto no es un truco, es un tip, vamos a decir. ¿Qué es un tip? Un consejo, un tip, una solución, algo positivo. El trick es cuando te quieren caer en un gancho. Cada equipo definirá su propio definition of done y entregará sus elementos, sus componentes basados en su definición de DoD. La interacción de DoDs debería ser capaz de crear un incremento potencialmente lanzable que se puede utilizar. ¿A nivel de qué? Del proyecto. Muy importante. Todo esto es clave para el examen. No lo veo complicado ni lo veo que estén tratando de confundirnos. Esto está muy claro. Ahora,
Lisette, ¿por qué estamos viendo los artefactos y tú me saltas con un monitoreo del progreso? Bueno, porque recuérdense que un artefacto puede ser un reporte, un entregable, un indicador, un documento, una página. Recuérdense que se los dije al inicio. Por lo tanto, esto se considera una pieza importante para la administración del proyecto de Scrum. Entonces, consiste en que debemos de medir la, la proyección de la fecha de completación de un sprint y del proyecto. Esto es muy importante. Estamos hablando del sprint aquí. Se tiene que monitorear cada sprint. Y por supuesto el proyecto también, pero en este caso estamos hablando del sprint, que hay que medirlo cada cierto tiempo. Entonces fíjense que un sprint, como tiene poquitos elementos, se puede representar en un Kanban sencillo como este y un burn down chart, donde va indicando cada día los elementos que quedan pendientes. Fíjense cómo va bajando la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque el primer día del sprint tenemos todo pendiente. Ya el otro día vamos atacando los tasks, las tareas, las actividades y va bajando en cada día del sprint. Mírenlo aquí. Son los días del sprint. Estos son los story points aquí. Entonces, para monitorear el progreso del sprint, mucho ojo. Estamos hablando de dos tipos de cosas que estamos monitoreando. Uno es el sprint y otro nivel es el proyecto. Entonces, para el sprint se utiliza el burn down chart, que es este que está aquí. Este es el burn down. Se utiliza un Kanban con las historias y se utiliza el sprint goal, que es aquí que se define en el dashboard y se pone aquí. El objetivo de este sprint es posicionar el negocio como el mejor de Miami Lakes, algo así. Ahora, esto fue del sprint, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del progreso, monitoreo del progreso del proyecto. ¿Cuál es la diferencia, Lisette, entre un sprint y un proyecto? Bueno, que el sprint es el ciclo corto de entrega de valor incremental, ¿verdad? Y el proyecto es el conjunto de todos los sprints que hemos diseñado para completar un producto final. Entonces, un proyecto puede tener varios sprints. Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, y aquí está el lanzamiento o el release. Entonces, consiste en la medida del progreso y la proyección de la fecha de completación del proyecto. Este es otro nivel de reporte, de monitoreo y control. Ahora, cuando hablamos del progreso del proyecto, Celia, esto es para ti, porque tú siempre decías que como aquí no se hacían Gantt charts, schedule y calendarios, esto es lo que sustituye en la gestión de proyectos tradicionales un manejo de los calendarios o los cronogramas. Entonces, fíjense, luego se hace una proyección de la fecha estimada, Celia, es a ti que te estoy hablando, fecha estimada de completación del proyecto. Todos los stakeholders deben tener acceso a la información. ¿Por qué? Porque los tres pilares de Scrum son transparencia, inspección y adaptación. Entonces, la transparencia no solamente es romántica, ay, qué bello la transparencia. No, 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 no. Es que se tiene que tener prácticamente una transparencia. ¿Dónde? En los dashboards, aquí, en los Kanban, en los task board, que fue lo que yo compartí con ustedes hace unas cuantas semanas. Boards, es una B-O-A-R-D, boards, task boards. Para eso es que existen todas las herramientas de tracking y monitoreo de los proyectos ágiles, que yo siempre les menciono: Jira, Trello, Smartsheets, Miro, todas las herramientas de colaboración que yo les he mencionado, que la mayoría son gratis. Ahora, nosotros debemos entender qué es lo que se está graficando con este chart, con este gráfico, porque siempre, siempre, siempre hay que incluirlo en todos los reportes de progreso de un proyecto Scrum. Entonces, el burn down muestra el trabajo que queda pendiente, pero yo eso lo expliqué hace un momentito. Y uno puede ver entonces el progreso de cómo va bajando. Idealmente, esa sería la tendencia. Ahora, en la vida real, como hay
interrupciones y trabajo de último minuto que no estaba en el sprint, puede ser que esta raya haga así. Pu, 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 pu. O sea, que vaya subiendo y bajando con un desnivel y es normal los primeros 6 a 10 sprints más o menos. Entonces mide el progreso del equipo completando el trabajo del proyecto. Exacto. ¿Cómo va la completación del proyecto? Es lo mismo. Ese era el bird down. El bird up lo que muestra es el trabajo que ha sido completado. Este muestra el trabajo que está pendiente. Mírenlo aquí, el que está pendiente. Este está pendiente. La semana que mañana, este está pendiente. Bajó un poquito. El viernes, esto es lo que queda pendiente. Mientras que este gráfico, el up, es el trabajo que se va completando, que es lo mismo, pero graficado de otra manera. Mírenlo ahí, va para arriba, que él va para abajo porque el pendiente es el completado, que básicamente es la representación inversa, pero es el mismo, la misma información representada diferente. Muestra el trabajo que ha sido completado, a medida que el trabajo se hace, la línea se va moviendo hacia arriba. Provee información adicional acerca del estatus del proyecto. Ahora, ¿dónde yo quiero llegar? ¿Cómo es que se calcula la duración del proyecto? Bueno, para poder saber cuándo se va a completar el proyecto, tenemos que saber cuál es el velocity. ¿Qué es el velocity? Es la capacidad de ejecución del equipo, ¿verdad? ¿Cuántos story points, cantidad de story points que el equipo es capaz de ejecutar, story points, ¿en qué? En un sprint. En un sprint. La pimienta medio loco. En un sprint. ¿Cuántos story points podemos ejecutar en un sprint? Eso se llama velocity, team velocity. Se mide en la misma unidad que se estima el trabajo. Muy importante, porque hay diferentes maneras de medir este trabajo. Entonces, no podemos confundirnos. Eso puede ser un truco, un trick para el examen. El velocity tiende a estabilizarse a medida que avanza el proyecto, porque uno se pone más certero basado en la experiencia. Ahora, Celia, ¿cómo que se calcula el calendario en sprint, en un Scrum? Primero, esto es un ejemplo, el Team Velocity es 20, esto es un ejemplo. Tenemos 200 story points pendientes. Cada iteración es 2 semanas, ¿verdad? Entonces ya ahí está. Número 1, la capacidad del equipo. Aquí está la capacidad del equipo de ejecución y aquí está el trabajo pendiente. Entonces, cada interacción 2 semanas. Si dividimos los 200 puntos dividido entre 20, que es el velocity, ¿cuánto da eso? Da 10. 200 entre 20 da 10. Entonces, 10 multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque son 2 semanas. Da 20. Entonces, ¿cuántas semanas faltan en el proyecto? 20 semanas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los puntos pendientes. De esa manera, esto es solamente un ejemplo, de esta manera es que se calcula el tiempo de completación del proyecto. Si usted quiere calcularlo, tiene que buscar varios ejemplos en los exámenes o en el critical thinking de su proceso de estudio, para que busque varias prácticas. Critical thinking. Usted lo googlea o lo pone en ChatGPT y le tira varios ejemplos. Conclusiones. El equipo no espera hasta que el product backlog esté totalmente completo para iniciar, ¿qué? La entrega de valor. El sprint backlog, fíjense que aquí está hablando del product backlog, pero el sprint backlog se frisa. Esto es vital para el examen hasta que el próximo sprint planning se efectúa. El gráfico que acabamos de ver, que es el burn down chart, muestra el trabajo que queda pendiente para ser completado en el proyecto, mientras que el Team Velocity es una métrica de Agile que se utiliza ¿para qué? Para medir la productividad del equipo. Déjenme saber si tienen preguntas. Para la semana que viene ustedes van a presentar sus proyectos y yo tengo solamente un mensaje final y algunas pinceladas
que dejé para ese día con respecto a este tópico de los artefactos de Scrum. Así es que muchas gracias para todos, que descansen, buenas noches y nos vemos el lunes por este mismo canal y a la misma hora. Bendiciones para todos.